A la revolución y al Estado cubano se les acusa de temerle al diálogo, al debate, a la libre expresión. Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado y donde cualquier persona en cualquier momento puede consultar cualquier fuente de información, no solo se hace infundada esa acusación por irrealizable, sino que implica que para nosotros cada vez es más importante apertrecharnos de argumentos y conocimientos para construir y defender nuestra certeza. De esa confrontación de ideas desde la verdad y sin miedo a la que trata de contribuir este programa, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Mientras pareciera que todo el mundo está hablando de solo una cosa, la visita de Ana de Armas a Cuba, hay algunos otros temas que se han deslizado por debajo de la percepción pública, pero que a nosotros, en tanto es nuestro trabajo, nos toca revisar y analizar. Es el caso de una reciente carta abierta que escribiera Carlos Alberto Montaner al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Pero antes de hablar del contenido de la carta, siempre es bueno recordar quién es el remitente. Cuba Información. Carlos Alberto Montaner es analista sobre Cuba y Latinoamérica en grandes medios, como CNN y El País. Pero, ¿quién es Carlos Alberto Montaner? En 1960, con 17 años, Montaner participó en Cuba en actos terroristas contra el recién instalado gobierno revolucionario. Entre ellos, el incendio de la radio CMQ y del cine Cándido, y la colocación de bombas contra la Universidad de La Habana y la tienda Flogar, que hirieron al menos a 15 personas. Fue arrestado con armas y dinamita y sancionado a 20 años. Recibió asilo en la Embajada de Brasil y en 1962 se alistó en el ejército de Estados Unidos. Un año más tarde se integró a un grupo operativo de la CIA en la Academia Fort Benning en Georgia. En 1970 fue enviado por la CIA a Madrid, donde creó la editorial Prayer y la agencia Firmas Press, dedicadas a la guerra informativa contra Cuba. En 1973 ayudó al terrorista Juan Felipe de la Cruz a entrar a España y pasar a Francia, donde pretendía colocar una bomba en la embajada de Cuba en París. El plan se frustró al explotarle el artefacto en el hotel donde se alojaba. Carlos Alberto Montaner es ahora analista estrella de tertulias e informativos de televisión. En su carta abierta, Montaner vuelve a negar, lo hace a cada rato, sus vínculos con el terrorismo y con servicios de inteligencia extranjeros. Si googlean su nombre encontrarán algunos datos sobre él. Escritor, político, analista, pero nada de lo que dice como información en el video que acabamos de mostrarles. Una cuidada operación de lavado de cara. Prófugo de la justicia cubana, a sus 80 años Montaner insiste en decirnos lo que tenemos que hacer. Abjurar del marxismo y del comunismo, abrazar el capitalismo que tanto bien le hizo a la Cuba pre-59, parecernos a Corea del Sur o Noruega, todo muy objetivo. Para colmo, recomienda que Díaz-Canel escuche e imite incluso a líderes jóvenes, como Rosa María Payá, una de tantos defensores que tenemos de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Es un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, contra familias. Por tanto, los migrantes cubanos no son iguales que el resto de los latinoamericanos porque están escapando de una dictadura totalitaria que tiene incluso, o que se arroga la prerrogativa de decidir quién vive y quién muere en Cuba más allá de la ley. O sea que, pero tú tú estás diciendo eso y la realidad en Estados Unidos no es muy distante a eso. La realidad de los pobres en Haití, en República Dominicana, en Costa Rica, es mucho más peor. Yo conozco Cuba, he viajado a Cuba, también conozco los Estados Unidos y creo que lo que tú estás diciendo acá es una sarta de mentiras. Puedo comprender que haya un montón de elementos, que te los concedo, porque no estamos hablando de un paraíso, pero cuando nosotros estamos hablando de una dictadura totalitaria, te presento el caso chileno, donde sí tuvimos una dictadura totalitaria. Tú me hablas de esos campos de asesinato en Cuba, eso no existe, compañera, no existe. ¿Ya? De todos los niños en el mundo que hoy día están padeciendo hambre, ninguno es cubano. No existe eso en Cuba. ¿O me va a decir que sí existe? No, no existe. Que hayan regulación migratoria, bueno, perfecto, pero ¿quiénes son los que viajan en Cuba? Cuba es un país pobre.
ya pobre como los países caribeños. No puedes comparar el PIB de Cuba con el PIB de un país como Chile o un país como Argentina. Es un lujo en Cuba poder viajar, pero los cubanos tienen asegurada la alimentación, la educación, ya que no una educación como aquí, que está al servicio del mercado, porque acá si yo me enfermo y no tengo para pagar, me muero. En Cuba no. En Cuba, de hecho, yo como turista puedo llegar, ya, y como turista puedo atenderme. Y el gobierno cubano y el pueblo cubano, porque la revolución es del pueblo, no del gobierno, ya me entrega esas posibilidades. Encuentro inaudito que tú vengas acá, ya, porque yo me pregunto, ¿dónde está financiado Cuba Decide? Me decidí y me puse a revisar en internet. Adivina de dónde está financiado, los Estados Unidos, nuevamente. ¿Cuánto dinero te pagan a ti por hablar mal contra el proceso que definió tu pueblo? Pidiendo que una potencia extranjera como Estados Unidos, que es lo mismo que están haciendo los venezolanos, ya vaya a intervenir tu país. Nosotros hemos vivido una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica y el pueblo chileno tomó la libertad por sus propias manos. Nos movilizamos y protestamos. Tú me hablas de esos campos de refugiados, ¿dónde están? Yo quiero conocerlos, no están. Entonces, tú vienes acá, empiezas a hablar una sarta de mentiras, ya, te hacen la republicana, pero lo único que están buscando y lo que quieren realmente es que se intervenga Cuba para que termine y vuelva siendo el patio trasero de los Estados Unidos. En el video anterior, la propuesta de Montaner, Rosa María Payá, trataba de convencer a estudiantes chilenos de que Cuba era una cruel dictadura. Por supuesto, provocó la indignación de varios de los presentes. Hablar de dictadura en Chile no solo es poco atinado, es hasta irrespetuoso. Pero ese es el negocio, hay que vender humo, que haya gente que de verdad se crea que somos un país sometido por tiranos, que nuestro modelo constitucional es fallido. Modelo constitucional que, dicho sea de paso, fue aprobado en un referendo, como suele pedir Rosa María Payá, ¿sí? Un referendo para decidir si seguimos siendo socialistas o no. Sucedió ya, pero como el resultado no les convino, quieren otra ronda. Esas son las ideas y los discursos con los que diariamente confrontamos. A esos tenemos que enfrentarnos con inteligencia y cultura. Pero hagamos un alto en el camino y démosle turno a Manuel Vilas, que nos va a hablar del 1 de mayo y de su resonancia en Cuba y a nivel mundial. Tiempo para En la Mira. Con un poco de falta de cariño recibieron el 1 de mayo unos cuantos trabajadores franceses. Parece que en la vieja y próspera Europa todavía hay muchas deudas con los obreros que el capital no está dispuesto a pagar. Al final, nuestro acto no fue el lunes, ni el clásico ni el alternativo. El clima hizo de las suyas, vino y se fue dejando un día precioso de vacaciones. De todas formas, lo realmente importante no son esos 40 minutos de pie, sino que los proletarios del mundo, los nuestros, estén realmente unidos. Y hablando de nosotros, acá los dejo con ese que la lluvia osó interrumpir y al final él interrumpió la lluvia. Nos vemos en la mira. No insulte a Martí, no invoque en vano su sagrado nombre. Deje de buscar frases de ocasión para sus discursos. Respete y respétese a sí mismo. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo. Frente a peligros y amenazas, viva hoy más que nunca la revolución socialista. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Los revolucionarios no podemos temerle al debate, a la confrontación de ideas. Sin validar interlocutores cuyas acciones los hacen sujetos políticos ilegítimos, debemos estar preparados para rebatir cualquier calumnia, cualquier ataque tergiversador y hacerlo no solo desde la verdad, sino desde la preparación personal. No basta con tener la razón, hay que saber esgrimirla. Ya sea con contrarrevolucionarios bien rancios, estilo Montanero Payá, o con otros adversarios más refinados y hábiles, la discusión debe ser nuestro arte de cabecera. Nadie mejor que Fidel para darnos la lección final en el programa de hoy, con palabras dichas en la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II. Cuba
no conoce el miedo, desprecia la mentira, escucha con respeto, cree en sus ideas, defiende inconmovible sus principios y no tiene nada que ocultar al mundo. Me conmueve el esfuerzo que su santidad realiza por un mundo más justo. Los estados desaparecerán, los pueblos llegarán a constituir una sola familia humana. Si la globalización de la solidaridad que usted proclama se extiende por toda la tierra y los abundantes bienes que el hombre puede producir con su talento y su trabajo se reparten equitativamente entre todos los seres humanos que hoy habitan el planeta, podría crearse realmente un mundo para ellos, sin hambre ni pobreza, sin opresión ni explotación, sin humillaciones ni desprecios, sin injusticias ni desigualdades, donde vivir con plena dignidad moral y material, en verdadera libertad. Ese sería el mundo más justo. Sus ideas sobre la evangelización y el ecumenismo no estarían en contradicción con él. La verdad es siempre revolucionaria. No se le puede tener miedo. Admitamos aquello que hacemos mal para poder enmendarlo. Informémonos siempre para poder advertir cuando estamos siendo víctimas de manipulación. Denunciemos lo injusto y lo bajo de ese asedio constante en nuestro país, que tanto se vale de la mentira. Armémonos con el conocimiento y con la retórica, para poder ser en cualquier momento y en cualquier circunstancia embajadores de ese proceso del que nos sentimos parte. Síganos en nuestras redes sociales, donde siempre hay debates que pueden llegar a ser acalorados. Y recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con fila. Chao.